Oremos. Cuán gozosos venimos delante de ti, Señor, pero también humildes al saber que tu Hijo llevó nuestras culpas. Oh, mi Dios bueno, gracias por permitirnos estar en esta mañana, tener la bendición de escuchar tu palabra, tener la bendición, Señor, de poder venir, servirnos los unos a los otros, alabar tu nombre en oraciones, ofrendas, lectura de tu palabra, de muchas maneras ser edificados. Y esto, Señor, es por tu bendición. Oh Padre Santo, abre nuestros corazones a tu palabra, inclina nuestro oído a tu voz, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros oídos entiendan la voz del Altísimo y doblemos la rodilla delante de ti. Oh Padre Santo, que seas tú hablando en medio de nosotros. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo, para que hable de ti como debe. Alabamos tu nombre y te damos gracias en Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Durante estos 3 últimos meses, durante la noche, oculto vespertino, hemos estado estudiando los primeros capítulos del libro de Éxodo y hemos visto cómo nuestro Dios poderoso tiene un plan para salvar y libertar a su pueblo Israel, para que ellos le sirvan. La promesa que Dios dio a Abraham se cumpliría en libertar a su pueblo de la esclavitud, esa esclavitud que había sido impuesta por Faraón. Y Dios levanta a un hombre, Moisés, su siervo, y lo ha enviado delante de este hombre Faraón con su hermano, para mostrar a ellos y a todo el pueblo que no hay fuerza, autoridad o Dios que pueda impedir que el gran yo soy cumpla su voluntad y su propósito. Aún más, Dios ha traído juicio sobre los dioses egipcios y ha destruido toda la confianza de los egipcios en sus dioses, porque hay un Dios y un creador, y a Él le pertenece toda la tierra. Cuando Dios quería que su pueblo recordara cuán grande es Dios, cuán poderoso es y cuán grande es su salvación, Él les haría volver sus ojos a Egipto para que vieran que Faraón, con toda su autoridad y fuerza, no podía detener la mano poderosa de Dios. Y así lo leemos en muchos pasajes de la Escritura. Dios traería sus juicios a este pueblo y salvaría a Israel. Dios es la gloria de Israel y Él es su libertador. Solo Dios puede salvar. Ninguno de los juicios o las plagas ha podido ser revertido por los hechiceros o adivinos o sabios de Faraón. Más bien ha sido a la oración de Moisés que las plagas han sido terminadas, que la ira de Dios ha sido apartada momentáneamente. Y este Moisés que ha sido levantado nos recuerda aquel único y verdadero intercesor y aquel único que puede apartar la ira de los hombres, Jesucristo. Después de 9 plagas, el corazón de Faraón sigue endurecido para ir a dejar al pueblo de Israel. Dios mismo también endurece su corazón para mostrar en él toda su gloria y que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Faraón no ha obedecido, ha visto, ha escuchado el mensaje de Dios. Ha dicho que ha pecado, pero no ha obedecido. Se ha burlado de la palabra de Dios. No se ha humillado, sino que cada vez se endurece más, reflejando lo que hay en cada ser humano. Si Dios no tiene misericordia, ¿qué merecen todos los hombres justamente? La ira y el infierno eterno. Eso merecemos todos los hombres. Y si alguno recibe salvación, es simplemente por la gracia de Dios, porque la salvación le pertenece a Dios. Todos aquellos que siguen el camino de Faraón, como dice la Biblia en Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Tanto
como sus dioses serían juzgados. Y ahora, en esta mañana, vamos a estudiar la última plaga. Cuando Dios se le aparece a Moisés y le habla de lo que él va a hacer al pueblo de Egipto, cómo heriría a este pueblo y mostraría sus maravillas, específicamente de una plaga en especial por la cual Faraón dejaría ir a su pueblo. Dice Éxodo 4:23, si quiere puede buscarlo, si no lo apunta. Dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y esas palabras las escuchó Faraón, esa advertencia la escuchó él. Aquella promesa se cumpliría. Todo anuncio de parte de Dios se cumplirá, ya sea en los cielos o en la tierra. Debido al tiempo, los pasajes que hoy nos vamos a apoyar, o los capítulos, es el 11 y 12, pero son muy extensos. Solo vamos a leer el 12, aún así es extenso. Entonces lo leeremos, haré una explicación y después de eso tendremos las aplicaciones. Éxodo capítulo 12, para que todos podamos estar en sintonía de lo que vamos a hablar. Éxodo capítulo 12. Habló Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis ese mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró de nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primero de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que la hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Moisés por última vez se presenta ante Faraón por orden de Dios. Todas las amenazas de Faraón no tendrían ningún efecto. ¿Recuerdan cuando Faraón le dijo, si vuelvo a ver tu rostro vas a morir? No tendría ningún efecto. Más adelante, después de la última plaga, más bien él manda llamar a Moisés y a Aarón. Nosotros solo debemos de temer a uno, y se llama Dios, nada más a Él. Es a nuestro Dios a quien verdaderamente debemos de temer. Éxodo capítulo 11 versículos 4 y 5 nos dice que moriría todo primogénito, todo hijo varón y de las bestias de los egipcios, pero en los hijos de Israel ni un perro ladraría, dando a entender que nada, absolutamente nada, tocaría a los hijos de Dios. Esto sucedería a medianoche, cuando el silencio llenaba las casas y los templos. Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito.
Capítulo 12, versículo 23 dice lo siguiente: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En algunas versiones, como los que tienen la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: el ángel destructor al final del verso 23. No hay ninguna contradicción en que Dios mismo pasara o su ángel destructor pasara, porque es Dios mismo ejecutando sus juicios. Dios es un Dios de amor y al mismo tiempo es un Dios de ira. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. Nosotros debemos de saber que el Rey, nuestro Rey, Jesucristo, es el Rey de gloria, Rey victorioso, y un día volverá a esta tierra trayendo juicio y destrucción a sus enemigos. Es este mismo Dios, el Dios que da la vida y el Dios que quita la vida, trayendo juicio a este pueblo. Aquella noche, todos los que no obedecieron a la voz de Dios sufrirían la muerte en ellos o en sus hijos. ¿Cuántos son primogénitos aquí? Yo soy primogénito. No importaba si estuvieras en la cárcel, pues había un juicio mayor sobre tu vida. No importaba si era el hijo de Faraón, custodiado por sus adivinos y sus sabios, sus amuletos y sus rituales. Ese día, los que no estaban cubiertos bajo la sangre del Cordero morirían. Aquella noche, el Señor pasaría y muchos morirían. Ninguno de los dioses egipcios pudieron protegerles. Isis era el dios egipcio de la fertilidad. Porque aquí nosotros vemos en Éxodo 12:12, dice: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipcios, yo Jehová. Dios está ejecutando los juicios a esos dioses en quienes habían confiado los egipcios. Mesquenet, Dios que estaba presente en los nacimientos. El dios Hathor. Min, Selket, Dios de la procreación. Renenutet, el dios cobra, protector de Faraón. Y aún el mismo Faraón, que se consideraba una divinidad. Todos y sobre todos ellos Dios ejecutaría sus juicios. Números 33, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra todos sus dioses. La palabra de Dios es clara y se cumplió lo que el Señor había dicho. El Salmo 135, versículo 8 también dice: Él es quien hizo morir a los primogénitos de egipcios, desde el hombre hasta la bestia. Y el Salmo 136, versículo 10, habla exactamente de lo mismo. Hombres y animales fueron heridos. Estas divinidades egipcias tenían formas de hombres y de bestias. La mitad cuerpo humano y a veces la cabeza de un halcón, de una cobra, o la mitad de una cabeza de una mujer y el resto era un escorpión. Cosas como ese tipo. Y Dios ejecutó sus juicios sobre todos ellos. Murieron tanto el primogénito de los hombres como primogénito de las bestias. En el caso del dios Hathor, es interesante que en los dibujos egipcios aparece él con una cruz y sobre la cruz una rueda. Era la llave de la vida. Él poseía la llave de la vida supuestamente. Todos estos dioses fueron juzgados por el gran yo soy.
el gran yo soy, y él había enviado sus juicios. Después de la muerte de los primogénitos, Faraón envía a llamar a Moisés. Y finalmente el pueblo de Dios sale de la tierra de Egipto, como Dios lo había prometido. Me impresiona grandemente que cuando Faraón llama a Moisés y a Aarón para decirles, salgan con todas sus ovejas y cabras y todo, aléjense y váyanse de aquí, él dice algo y dice, bendecidme. Ustedes lo vieron en la lectura. ¿Sabe qué me recuerda esto? Me recuerda a tantas personas que viven en sus pecados y que a veces por alguna situación que Dios ha permitido en sus vidas sufren, o a veces consecuencias de su pecado, problemas familiares, problemas en los negocios, muchos tipos de problemas, y llegan muchas veces a las iglesias pidiendo, yo vengo aquí buscando la bendición de Dios, cuando lo que deberían buscar es el pedir perdón a Dios y humillarse delante de Él. Qué corazón más duro el de Faraón. Él debió haberse humillado delante de la presencia de Dios y pedir perdón por toda su desobediencia, por toda su obstinación delante de Dios. Todos los que son como Faraón, con un corazón orgulloso, altivos, dice la Biblia que no quedarán impunes delante de Dios. Sufrirán eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios. Ahora hablemos de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Y vosotros responderéis, esta o es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. La palabra hebrea para Pascua es la palabra pasaj, que significa tener compasión de alguien. La última plaga no afectaría a los hijos de Israel, al igual que ninguna de las otras plagas anteriores. Tal es el cuidado de Dios que lo vemos sobre su pueblo, en su supremacía y protección sobre ellos. Pero en las 9 plagas anteriores, los israelitas nada más estaban en sus casas viendo cómo Dios ejecutaba sus juicios en el pueblo de Egipto. Pero en esta pasa algo diferente. Pasa algo diferente. El plan poderoso de Dios para salvar a los hombres fue diseñado desde la eternidad. ¿Sabía eso? Dios diseñó su plan de salvación desde la eternidad. Y tiene un punto central: la salvación por medio de un sustituto. La salvación por medio de un sustituto. Alguien que Dios enviaría para salvar a su pueblo. Ciertamente Dios levantó a Moisés para rescatar y libertar a su pueblo, que nos muestra a Cristo. Pero no moriría Moisés, sino el que moriría sería un cordero para salvar a su pueblo. En el capítulo 12, Dios inicia con una referencia de tiempo. Este versículo 2, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Dios establece el año eclesiástico para los israelitas. Es el mes de Abib. Si usted lo quiere buscar, está en Éxodo 23:15, que dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él salisteis de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esta era la estación de la primavera, cuando se recogían los primeros frutos de la cosecha. Era un tiempo entre marzo y abril, según nuestro calendario, más o menos, para que usted tenga una idea. Este será principio. ¿Sabe que hoy estamos iniciando el primer domingo del año aquí en la casa de Dios? Y debemos de dar gracias a Dios porque estamos aquí. Y más que buenos deseos de un año, y no es que yo no tenga buenos deseos para todos, buenos deseos de un buen año, hay algo con lo cual debemos iniciar todos los días nuestra vida. Y deberíamos iniciarlo
en la presencia de Dios, llenos de su temor, y esto solo es posible por medio de su Hijo Jesucristo, nada más. La mayor bendición de una vida fructífera, de una vida abundante y de todo buen inicio se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la mayor bendición que usted puede tener si usted tiene a Cristo. Eso es lo mejor que puede tener. Los israelitas solo estaban observando lo que Dios había hecho, pero ahora ellos debían hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Ellos debían creerle a Dios. Ellos aquí no inventan nada. Dios lo hace todo. Dios es el dueño de la salvación. Él hace absolutamente todo. Este fue el plan de Dios. A los 10 días se debía escoger un cordero, un macho de 1 año, ya sea de oveja o cabra, apartarlo del resto del rebaño, y en el día 14 en ese día debían sacrificarlo entre la tarde y la noche. Yo no he hecho un estudio muy profundo de esto, pero estoy seguro que señalaba directamente el tiempo en que Cristo moriría. Debía ser sin defecto. Debía ser un cordero por familia. Y si el cordero era mucho para una familia, debía traerse al vecino. Porque el cordero debía comerse completo. No podía quedar nada. La forma de matar el cordero era degollarlo. Y debía ser pasado por el fuego, todo el animal. No debía quebrársele ninguna parte de su cuerpo. No podía llevarse a otra casa. Debía ser consumido en la casa esa misma noche y no guardar nada para el día siguiente, ya que era una comida apartada para un solo propósito, nada más. Solo los que creían en el Dios de Israel, y en el caso de los hombres haber sido circuncidados con la señal del pacto, era lo que permitía participar a los hombres de la promesa de Dios. Cualquier extranjero o a cualquiera que no hubiese sido circuncidado sería quitado o moriría por querer participar de esto sin verdaderamente ser Dios, el Dios de Israel, su Dios. La sangre del animal debía ser puesta en los postes de la casa y en el dintel, en la parte superior. No debía ser puesto en la parte de abajo, porque ponerla en la parte de abajo sería pisar la sangre, despreciar la sangre. Cuando las personas pasaran por la puerta, ellos tendrían que levantar sus ojos y ver la sangre en los marcos y en la parte superior. La sangre era puesta en un lebrillo o vasija y se aplicaría con un hisopo. Esto era un arbusto pequeño que usaban los hombres en aquel tiempo para pintar. La forma de comerlo también era muy especial, ya que no solo se comía el cordero. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12, versículo 8. Dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esas hierbas amargas se formaba una salsa. La fiesta de los panes sin levadura era parte de la Pascua, lo mismo. Panes a los cuales no se le debía poner nada para hacerlo más grande. Eso hace la levadura. La levadura lo que hace es engrandecerlo. Los que cocinan y saben de todo esto de hacer pan. Los panes les recordarían a ellos que salieron sin poder preparar nada. Salían solo con el pan, nada más, solo con ello. Dios establece esto para un futuro, para que ellos lo sigan haciendo de generación en generación. Y los panes debían comerse después de haber comido el cordero por 7 días. Las hierbas amargas, por lo amargo de su vida en la tierra de Egipto, debían comerse, recordándoles eso. En ese día en que el sacrificio era hecho, el cordero estaba frente a ellos, el pan y las hierbas amargas. Aquella noche los que comían en la casa debían vestirse como que si fueran a salir inmediatamente. Bordón, listos para salir. Podemos pensar en un momento en aquella noche. Un niño sentado a la mesa iba a preguntar: papá,
¿qué es esto que hay aquí al frente? ¿Qué es este cordero? ¿Y por qué esas hierbas amargas? ¿Y por qué ese pan? ¿Y por qué estamos todos vestidos así? ¿Qué está pasando, papá? Y el padre respondería, versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los egipcios de Israel, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esas palabras debía decir el padre a su hijo. Mientras estas cosas se decían, había un silencio. Todos comían apresuradamente. No podían dejar nada para otro momento. Dios estaba a la puerta. Vio la sangre en los marcos de la puerta. Qué interesante. ¿Por qué no en otros lugares? ¿Por qué no la ponían en el techo? Yo hubiera puesto sangre por todo lado. Pero no, solo en un lugar. Dios sabía lo que estaba sucediendo dentro de esa casa. Dios sabía lo que estaba pasando en esa casa. Los que estaban comiendo del cordero y los que estaban recordando lo que Dios estaba haciendo al salvarlos. Al salir la mañana, ninguno de los hijos de Israel murió. El cordero sustituto había apartado la ira de Dios. Pero en el otro lado, los egipcios lloraban y lloraban. En cada casa había un muerto, dice la Biblia. Había luto, tristeza. Cada palabra anunciada de Dios se cumplió. No había nada que hacer, solo enterrar a sus primogénitos. ¿Sabía que hoy los israelitas siguen celebrando la Pascua? Ellos lo siguen llamando Pasaj. Para la mayoría el significado es algo tradicional. Para otros significa nada más es no ser esclavos físicamente de otro. Al inicio de la celebración, el padre de la familia preside con una oración llamada Kadush. Y mojan los dos postes y el dintel de la puerta de la casa con vino, que simboliza la sangre del cordero. Después toman una copa de vino y la pasan a los demás que están en la casa. Hay 4 copas de vino que se toman en la celebración actual. Cuando Cristo tomó la cena con los discípulos, ya estaba incluido el vino. No sabemos exactamente cuándo fue introducido el tomar vino, pero así se hacía. Inmediatamente mojan el pan en una salsa de hierbas amargas. Esto se llama harishef. Espero que no haya ningún judío aquí, porque si no, posiblemente después me va a decir algo. Este fue el momento, ¿recuerdan cuando Judas metió su pan con Cristo en el plato? ¿Recuerdan eso? Este pan que se come durante 7 días. Y todavía los judíos hoy siguen comiendo el cordero durante esa noche. Cuando comienzan a comer el pan, se explica lo que significa la Pascua. Y el más joven en la reunión pregunta, ¿qué significa esto? Y entonces el padre de familia, entre los judíos, explica que fueron esclavos en Egipto y que la sangre significa cómo Dios los libró. Y cómo mató a los primogénitos en Egipto. Y entonces, en ese momento, ellos cantan el Halel, que son los salmos del 113 o 114, la primera parte de ellos. Aquí toman la segunda copa de vino y la elevan en símbolo de liberación de Egipto, a lo que llaman Agada. La tercera copa hacen un recordatorio de los profetas como Elías y toman esa copa en una postura reclinada. Finalmente, la última copa, en la cuarta recitan el gran Halel, que son los salmos 115 al 118, terminando con cantos y una oración. Hasta el día de hoy, sobre los israelitas que celebran esto de esta forma, hasta el día de hoy sobre ellos hay un velo en sus ojos.
Ellos están sin entendimiento. Y así hasta que se conviertan al Señor, dice la Biblia. Porque ponen su mirada en Moisés y en rituales, pero no en el Cordero de Dios. Ellos buscan su propio Cordero y no el Cordero de Dios que fue inmolado. Ahora quiero hablar de las aplicaciones en esta mañana. La cena del Señor. Todo esto que el Señor hizo en la Pascua para salvarlos tenía el propósito de mostrar algo que pasaría en el futuro. Muchos años después, la muerte de Cristo, el verdadero Cordero que Dios enviaría a morir en lugar de su pueblo. Miren, hermanos, cuando yo estudié esto, y no lo estudié hasta toda la profundidad que pudiera, es demasiado, yo dije, ¿cuántas cosas hay aquí acerca de Cristo? Hoy en la noche vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Y cuánto perdón debemos de pedirle a Dios por no apreciar verdaderamente la cena del Señor y todo el simbolismo y apropiarnos con fe de todo lo que significa? Crecer en amor hacia Él y en servicio a Cristo. Un cordero, macho de 1 año, maduro, como Cristo en su madurez, sin defecto. Cristo, sin defecto, perfecto, se ofreció sin mancha a Dios. Apartado, debía ser apartado del rebaño. 4 días estaba ahí, buscándole, a ver, la orejita, el ojo, la pata, a ver qué tenía. Nada. Enviado, el enviado de Dios, Jesucristo, sin defecto. La sangre en el marco de la puerta. ¿Cuál sangre es? La sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Aquel marco nos recuerda la cruz de Cristo. A Jesucristo, que es la única puerta por la cual pueden entrar los hombres. No hay otra. Solo los que estaban en la casa serían salvos. Así, al igual hoy, la sangre de Cristo salva al pecador. Solo los que están en Cristo son salvos. Solo los que estaban en la casa serían salvos. Aquellos que han confesado sus pecados y han creído en el perfecto sacrificio de Cristo, en su justicia perfecta, poniendo su confianza en aquel que murió por ellos. Una muerte sustitutiva. Aquellos que al entrar a aquella casa miraban a los postes, decir, esta es la sangre que nos salvará. Así nosotros por la fe levantamos nuestros ojos a Jesucristo y aquel momento en el Calvario en que Cristo derramó su sangre y podemos decir, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. El Rey vino para salvarme. Y eso debe llenar nuestros corazones de alegría y de gozo al celebrar la cena del Señor. Él vino para salvarme. Un sacrificio hecho una vez y para siempre. El cordero debía ser pasado por fuego. Fuego, la ira de Dios, consumido por la ira de Dios. Isaías 53 dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, según el versículo 5. El castigo que era para nosotros fue para Cristo. Ninguno de sus huesos fue quebrado en el cordero, igual que Cristo. ¿Recuerdan cuando ya los soldados vinieron a ver a Cristo? Solo lo hicieron con los soldados y lo hacían para acelerar la muerte y la angustia. Comer el cordero. Juan 6:53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y como él mismo dijo y explicó más adelante, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Este cordero debía ser comido, todo. No debía dejarse nada para otro día ni podía sacarse de la casa. Esta salvación es personal. Los que estaban en la casa comían. La salvación es personal. El pan nos recuerda a Jesucristo, el verdadero pan de vida, que no debe agregársele nada a Él. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y permanece en nosotros el pan de vida por la promesa de Dios. Por esto, cuando estamos tomando la cena del Señor y queda un poquito, queda un poco de pan, queda vino, eso debe destruirse, no debe dejarse, porque fue sacado para un uso santo, recordándonos la muerte de Cristo y la salvación por gracia, y toman de ella aquellos que han sido salvados. Aunque los niños tengan de curiosidad de comer, eso debe darles a ellos un mensaje. La salvación es personal. Cristo no puede ser heredado a otros y pasado a otros. Él debe ser recibido por la fe. La levadura también debía sacarse de la casa. Usted sabe, la levadura. Imagínense a todos, busquen levadura en la casa. Pónganse a buscar levadura. ¿Quién sabe? La señora seguro escondía la levadura en algunos lugares de la casa. El problema no era encontrar levadura. El problema era que usted la encontrara y la dejara en la casa. Debía de sacarla. No debía dejarla ahí. Dejarla ahí, permanecer con esa levadura. Dios dice, los que si se encuentran eso y se come pan leudado o ya masa leudada y se utiliza, eso es inmundo para mí. Era despreciar el sacrificio de Cristo, el sacrificio que Dios hizo al traer un cordero. En nuestra liturgia nosotros leemos lo siguiente: es indigno todo aquel que persiste en pecados secretos, levadura escondida, que no han confesado pero pretenden participar para seguir guardando las apariencias. Es indigno todo aquel que es deshonesto en sus negocios, todo aquel que ha mentido y no se ha arrepentido, todo aquel que guarda rencor o resentimiento contra alguien, todo aquel que no ha perdonado la ofensa, todo aquel que vive en inmoralidad, todo aquel que está dominado por vicios de cualquier índole, todo aquel que viene con un vocabulario sucio. Eso permanece hoy día. De Corintios 11:28 dice, esa advertencia de tomar indignamente la cena del Señor, de guardarse cosas, de guardarse pecados. Mire, todos llegamos a la cena como pecadores, pero al presentarnos ante Cristo, aquel que fue muerto por el pecado, debemos examinar nuestra vida y arrepentirnos de nuestros pecados y tomar la cena confiando en su perdón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese y coma. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La dignidad para tomar esta cena, como dice Samuel Waldron, que es un escritor bíblico, un teólogo, en su comentario de la Confesión de Fe de Londres, dice lo siguiente: no es algo de mérito personal o legal. La dignidad se refiere a recordar a Cristo en nuestra participación de la cena con fe y personalmente. En segundo lugar, examinarnos a nosotros mismos recordando a Cristo en la cena y no pensando en la cena como un alimento común, apreciado por fe, el santo simbolismo y el significado espiritual, y finalmente revisarnos a nosotros mismos considerando que la cena verdaderamente simboliza la muerte de Cristo y participamos de ella conscientes de esta realidad. Las hierbas amargas, ya no comemos hierbas amargas, porque ya Cristo nos libertó de nuestros enemigos y esa amargura ya es pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y podemos libremente servir a nuestro Dios sin temor, porque para eso nos salvó Cristo, para servirle y para amarle.
Al tomar la cena somos expuestos a nuestros pecados por el Evangelio reflejado en la cena del Señor. Somos expuestos al amor de Cristo y a lo que Cristo sufrió como el Cordero de Dios en mi lugar. Y al tener eso ahí presente, usted debe preguntarse cómo yo continúo en mis pecados. Es un medio de gracia. Es un medio de gracia examinarnos y arrepentirnos. Antes de tomar la cena, los judíos se limpiaban. Ellos, mire, se iban para Jerusalén, entonces se cuidaban de no pasar por un cementerio, porque si pasaban por un cementerio ya se contaminaban. Y terrible tocar un muerto. Cuando entraban a Jerusalén, había como una aspersión. Un sacerdote había matado un cordero y las cenizas se mezclaban con agua y las rociaban. Entonces, ya estoy limpio. Pero Cristo hizo algo que quitó todo el ritual. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Su palabra nos ha limpiado, su sangre nos ha limpiado. Y aún más, antes de la cena, Él limpió los pies de sus discípulos. El que está limpio no necesita limpiarse. Ya yo lo he limpiado. Cristo derribó todo ritual. Solo en Cristo hay una verdadera limpieza. Solo en Cristo puedes ser verdaderamente limpio, ¿sabías? Nadie más, solo en Él. Limpia tu conciencia, limpio tu corazón. Esta cena debía tomarse en comunión. No podía tomarse o no podía llevarse a una persona específica. Era la comunión del pueblo de Dios. Nosotros no podemos llevar la cena del Señor a una persona en una casa como hacen los católicos. Se toma en la comunión del pueblo de Dios, donde los salvados se congregan. La cena del Señor no salva a nadie, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Como dice 1 Corintios 5:7, por eso es tan despreciable a los creyentes lo que los sacerdotes católicos hacen en la misa. Ellos dicen que Cristo ahí en la hostia y en el vino está presente. No, Cristo ascendió a los cielos y llevó su humanidad y está sentado a la diestra del Padre. Esto nada más simboliza, es un reflejo de lo que Cristo ya hizo una vez y para siempre. Aquella noche Cristo reunió a sus discípulos. Es una santa convocación. No hay cordero para comer. La cena que hoy celebramos, no hay cordero. ¿Se ha fijado? No hay. Porque Cristo, cuando estableció la cena, mismo era el Cordero de Dios. Y tal vez a veces nosotros no hemos pensado muy bien en esto. Cuando Dios estableció la Pascua, Él lo dijo: esto haréis de generación por generación. Dios estableció la Pascua. Cristo, como Dios, transformó la Pascua en la cena del Señor, en su cena. Solamente el que es Dios pudo hacer esto. Esto prueba la divinidad de Cristo. Solo Él pudo hacer esto. Y lo haréis en memoria de mí. Cristo establece un nuevo pacto, su propio sacrificio, aquel que es el verdadero sacrificio, no aquel animal, no aquel pan, no aquel vino, sino todo Él mismo. Y cumpliría así la salvación de su pueblo. Por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, hoy leímos Hebreos capítulo 9, que nos habla de esto. Vamos a ir un momento, versículos del 11 al 15, Hebreos 9. Versículos 11 al 15, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué dijo Cristo? Y quiero leerlo para ustedes. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo mismo limpiando, ya no hay más rituales. Eso es un simbolismo de lo que Cristo hizo, pero un simbolismo verdadero. Verdaderamente Cristo hizo más corderos que sacrificar, porque Cristo murió y pagó completamente. Ahora la cena del Señor, así tan simple como es, nos recuerda la simpleza del Evangelio. Tanto ritual, no hay tanta cosa. Pan y vino y oración, recordándonos la simpleza del Evangelio. Aquel que murió por nosotros, aquel que fue molido y golpeado y azotado, pagando la culpa de su pueblo. Como he mencionado, Cristo ya fue sacrificado. La cena del Señor es un recordatorio solemne y gozoso. ¿Cómo terminó Cristo? ¿Cantando? Eso es gozo. Una fiesta solemne, lleno de significado por lo que Cristo hizo para salvarnos. Su pueblo reunido obedece a Cristo y con gozo toma de ella. Como un medio de gracia, somos expuestos a la verdad del sacrificio y por fe volvemos al momento en que Él pagó por mí. El Rey vino a salvarme. Yo pregunto, si todo esto pasa en la cena del Señor, todas estas cosas, ¿cómo yo no vengo a la cena del Señor? Este año tenemos un propósito y hemos acortado la frecuencia, sabiendo la bendición que esto es para nuestras vidas y edificación. Si es Cristo quien te llama, si es Cristo quien estableció su cena, su propia Pascua, ¿por qué no vamos a venir? En la cena recordamos un pasado, un presente y un futuro. Pasado, Cristo nos salvó, murió en la cruz. Cristo hoy nos sigue salvando y Cristo nos salvará, porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y como su pueblo, con sandalias, cubiertos, listos para salir, porque Cristo viene en cualquier momento. Y lo estamos esperando. Y anunciamos su venida. Gozo para el cristiano. En la cena volvemos a alimentar nuestra fe en el perfecto sacrificio de Cristo. Cristo un día derrotará finalmente a todos sus enemigos y victorioso reinará. Amigo, todo inmundo, todo extranjero no podía participar de la cena, pues no era parte del pueblo de Dios. Esta participación no es física, no es porque tú vienes aquí al culto en la noche y ya puedes participar, no. Para participar de la cena tiene que haber sucedido algo en tu vida. Tienes que ser un hijo de Dios por la fe. Creer que Jesucristo es aquel Cordero enviado de Dios que fue sustituto por ti para pagar la culpa por tu pecado. Y mostrando en tu vida una vida de obediencia a Él, a sus mandamientos, amándole y sirviéndole. Aquel que derramó su sangre es el único sacrificio y la única obra que Dios acepta. Que yo soy buena gente, no he hecho mal, voy a tomar la cena, ustedes me caen bien, qué bonito. Eso no se trata de eso. No es así. La salva a nadie. Cristo es el único que salva.
Quiero decirte algo. ¿Estás seguro que tú eres salvo? De los dioses egipcios pudo salvar a los egipcios. Nada. Porque solo hay uno que da la vida y hay uno que quita la vida, y ese es Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo te urjo, te suplico y te ruego y hablo a tu alma para que confíes en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ven a Él. Tu culpa llevará. Tu culpa llevará. Oremos.